Buenos días, mi nombre es Kevin Sandoval y como parte del programa de capacitaciones de la empresa, en esta oportunidad nos toca esta capacitación acerca de prevención de la contaminación ambiental. Quería empezar esta capacitación recordando lo que nos está tocando vivir ahora, porque no es normal estas circunstancias de no poder tener reuniones, visitar amigos con tranquilidad, ir a cines, a las playas, a conciertos, a restaurantes. No es agradable esta situación. Pero sin embargo, podríamos pensar que la cosa podría estar peor. Podríamos tener circunstancias de vida que podrían ser mucho más restrictivas. Y justamente esto está relacionado con la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque esto del cambio climático trae consigo eh, cambios de vida también. Como por ejemplo, imagínense ustedes tener que vivir con una cantidad de agua muy reducida para consumo. Tener que limitarnos el agua para cocinar, limitarnos el agua para bañarnos, para beberlo. Porque no hay, porque está contaminada, porque está muy cara. O de repente salir muy pocas horas del día al sol porque la radiación está muy fuerte y nos hace mucho daño. Estas circunstancias que parecen muy lejanas, que parecen salidas de películas, son cosas a las que podemos llegar justamente por la contaminación ambiental. Y de repente no son cosas que vamos a vivir nosotros en este tiempo. De repente va a ser algo que le va a tocar vivir a nuestros hijos, nietos, sobrinos. Pero es parte de la responsabilidad nuestra empezar a hacer el cambio para que esto no llegue a ocurrir, o si es que llega a ocurrir, no tenga los efectos tan devastadores que podrían llegar a tener. Bueno, empecemos. Si vamos a hablar acerca de la contaminación ambiental, tenemos que entender qué cosa es ambiente. Ambiente es el entorno que justamente rodea una organización. Acá incluimos a todos los seres vivos, como la flora, la fauna y los recursos naturales que en ella están. Justamente en el ambiente tenemos que ver tres focos principales de contaminación y son los que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar acerca de la atmósfera, acerca del agua y acerca del suelo, que son los principales focos de contaminación. También hay otros, ¿no? Como contaminación sonora, contaminación visual, pero en materia de esta capacitación van a ser esas tres. Ahora, ¿qué cosa es contaminación? Contaminación básicamente es la presencia de algo nocivo, algo dañino, justamente en los tres focos principales que vimos en el punto anterior. Situémonos en la empresa, en Laboratorios Indoquímica. El core del negocio de Laboratorios Indoquímica obviamente es la fabricación de medicamentos. Para tener este producto, este resultante, necesitamos ingresar varios ingredientes. Necesitamos consumir recursos naturales, energía, de repente hidrocarburo, energía eléctrica, insumos materiales, fuerza de mano de obra. Y como parte de las resultantes tenemos emisiones gaseosas, tenemos efluentes y residuos sólidos. La forma en la que la empresa justamente va a tratar estas resultantes es el impacto ambiental que va a generar en nuestro ambiente, en nuestro entorno. ¿Sí? Los efluentes que nosotros generamos no son los mismos que genera algún trabajador en la empresa, pero en su domicilio. En el domicilio generamos un efluente doméstico que solamente tiene agua de la cocina, agua de los baños y nada más. En la empresa nosotros generamos un efluente que puede tener productos químicos en él, puede tener el pH elevado, puede tener la temperatura elevada incluso. Y son características que cuando llegue al colector de Sedapal y luego va a ir a algún río o al mar, va a contaminar justamente este cuerpo de agua y no va a posibilitar que la vida marina se desarrolle de manera adecuada. Lo mismo ocurre con las emisiones. Las emisiones no son las mismas. En tu casa tú puedes tener una chimenea, o el restaurante del barrio, de repente hay una pollería que tiene una chimenea, pero la emisión que bota no es la misma que nosotros emitimos. También hay
ciertos productos químicos que pueden ser contaminantes para el medio ambiente. Y ahora lo vamos a ver. Bien, si vamos a hablar acerca de la contaminación ambiental, tenemos que entender tres términos que se manejan bastante cuando hablamos de este tipo de contaminación, que es el efecto invernadero, que es el calentamiento global y qué cosa es el cambio climático. Cuando hablamos acerca del efecto invernadero, normalmente se nos viene a la mente que es algo malo o es algo negativo. Sin embargo, el efecto invernadero es algo que ha estado en el planeta mucho antes que la humanidad. Es más, el efecto invernadero ha permitido que se desarrolle la humanidad, gracias a que ha permitido que se mantenga la temperatura del planeta de manera estable y relativamente caliente. Se dice que si no existiera los gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta sería por debajo de los 0 grados centígrados y obviamente no podría haber vida. Entonces, el efecto invernadero ha permitido que se desarrolle la vida. ¿Cómo actúa el efecto invernadero? Básicamente los gases de efecto invernadero, que son el CO2, el metano, vapor de agua, que se acumulan en la atmósfera, permiten el ingreso de la radiación solar y al momento del rebote del suelo, para que salga nuevamente la radiación, ahí es donde la retiene y la refleja nuevamente. Y solamente una porción es la que sí sale ya al espacio. De esta forma es que se mantiene la temperatura en el planeta. El problema viene porque los gases de efecto invernadero están aumentando en volumen y cada vez menos radiación está pudiendo salir y más radiación es la que se está quedando en el planeta. ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Justamente el calentamiento global. Y el calentamiento global, ¿qué cosa es lo que está ocasionando? Lo que llamamos el cambio climático. Cuando hablamos ya de cambio climático, ya empezamos a hablar de las circunstancias nefastas que podríamos estar sufriendo, como por ejemplo las inundaciones en ciertas partes del mundo, las sequías en otras, los deshielos de los polos, el aumento del nivel del mar. Y para eso hay un video que lo voy a poner ahora, donde nos van a explicar de mejor manera. El cambio climático explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales. También. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global.
Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra, pero en una región específica a largo plazo y que, según la evidencia, ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor: la extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia: el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último ciclo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi el doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia: los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis. Otra evidencia: eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más: la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora: entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado.
Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han olido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Allí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. Cuánto tiempo más queremos estar aquí está literalmente en nuestras manos. Bueno, el video que acabamos de ver es bastante explicativo y detallado. Lo más importante creo es que no debemos ser ajenos con esta realidad. La contaminación ambiental y el cambio climático es algo que está ocurriendo y seamos nosotros parte del cambio y concienticemos a todas las personas en nuestro entorno. Bueno, los siguientes focos de contaminación que tenemos que ver ahora son la contaminación del agua y del suelo. Ambos focos pueden ser contaminados de dos maneras, a través de la contaminación química y la contaminación física. El agua y el suelo pueden contaminarse químicamente a través de efluentes industriales que pueden contener sustancias químicas, grasas, aceites u otros. También a través de derrames de petróleo, tanto en el mar o ríos o en el suelo directamente. La contaminación química en el agua generará que se deteriore el ecosistema de la vida marina o acuífera de acuerdo al cuerpo de agua y haya un exterminio o contaminación de estas especies y luego nos contaminamos nosotros al alimentarnos de estas especies que pueden ser peces, cangrejos u otros. Otro ejemplo de contaminación son las pilas. Se dice que una sola pila puede contaminar 6.000 litros de agua y contaminarla por 50 años incluso, dejando residuos de metales como mercurio, cromo. Los peces pueden contaminarse con estos metales y luego nosotros, los seres humanos al comerlos sufrimos de la misma contaminación. Lo correcto con las pilas es acumularlas en botellas u otros contenedores y luego ubicar puntos de recepción de estos residuos. Generalmente estas pilas son recibidas en algunas municipalidades de algunos distritos, sé que lo reciben en Miraflores, en Surco, o también hay centros comerciales que tienen puntos de recepción. Entonces lo correcto con este tipo de residuos sería tratarlos de esa forma. Bueno, la contaminación química del suelo se da de la misma manera. Las sustancias contaminantes llegan a los suelos y los vuelven infértiles.
O si llega a crecer algún tipo de vegetación en el suelo, esta vegetación crece con los mismos contaminantes del suelo. Y de la misma forma, por la cadena de contaminación, los animales comen los vegetales y luego nosotros nos contaminamos por ser consumidores finales de esos animales. Existen ejemplos de contaminación, como por ejemplo lo tenemos en La Oroya. La Oroya en Junín, a la fecha ya hay una gran cantidad de estudios que revela que la actividad minera ha contaminado con plomo su entorno. Y tenemos a toda la población que sufre estos efectos. Entonces no es algo menor que la gente reclame por los derechos que tienen, por la contaminación del agua, de sus tierras, de sus animales o de ellos mismos. Esto ya depende del gobierno central, del gobierno regional, en imponer políticas estrictas de no contaminación. Otra polémica que ha surgido ahora último es acerca de las bolsas biodegradables. Sí, esas bolsas que nos venden en los supermercados. Hace poco, la Universidad Católica ha publicado un estudio en el que cuestiona el uso de estas bolsas. ¿Pero por qué? Todos nosotros pensábamos que estas bolsas no contaminaban el planeta. Pero lo que ocurre es que la particularidad de estas bolsas biodegradables o bolsas compostables es deshacerse en partículas muy pequeñitas. En poco tiempo, al estar expuestas en condiciones medianamente extremas, como por ejemplo el viento, la radiación solar, pero desaparecen solo a nuestros ojos. Las partículas o micropartículas siguen estando ahí. Para algunos, este puede ser un mal menor, porque antes las bolsas no se descomponían y ahora ya están empezando a descomponerse. El daño es que este plástico o microplástico llega a los océanos y los peces se alimentan de él, con lo cual ya hay contaminación. Y aún peor que eso, la mayoría de veces nosotros terminamos alimentándonos de estos peces. Entonces, ¿cuál vendría a ser la recomendación? Ya no podemos usar bolsas normales, ya no podemos usar bolsas biodegradables. La recomendación siempre será usar una bolsa de tela. Esta bolsita de tela que podemos llevarla, usarla muchas veces y lavarla. Ahora, la contaminación física se da principalmente por el plástico, que es de los materiales que demoran mucho más tiempo en degradarse, y es el que más se utiliza por el consumismo que tenemos en todo el planeta. Se dice que el plástico puede tardar 100 o 1000 años en descomponerse. El mundo marino es uno de los más afectados por el plástico. Se dice que el 80% de especies que viven en el mar al menos una vez ha consumido plástico en su vida, y esto ya es bastante preocupante. Otra forma de contaminación se da por botar directamente la basura en lugares inadecuados. El problema con los botaderos de basura es que son focos de proliferación de roedores u otros vectores de enfermedades a animales y a personas. En estos botaderos también se da la quema de basura, lo que genera la contaminación del aire por el desprendimiento de dióxido de carbono y metano. Por esto, lo correcto siempre va a ser desechar la basura a través de los canales sostenibles que tenemos, como son los caminos recolectores de nuestra municipalidad. Y es incorrecto enviarlo con este señor del triciclo que viene a nuestra casa, o llevarlo tú mismo a la esquina del mercado por tu barrio. ¿Qué soluciones tenemos? La solución que tenemos ante la contaminación física y química, tanto de mares y suelos, es depurar los efluentes a nivel industrial. Por eso hay políticas por parte del Ministerio del Ambiente y de la UEFA de fiscalizaciones y sanciones a multas para empresas. La correcta clasificación de los residuos sólidos generados tanto de manera domiciliaria y de manera industrial. Y hay que tener bastante cuidado con las pilas y aceites, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Y algo bastante importante es participar en actividades de limpieza. Bueno, actualmente ya no hay mucho, pero antes teníamos muchos programas de invitación de limpieza de ríos, del río Rímac, de las playas. Y esto es bastante importante. Y alguno dirá que con ir a limpiar un día, un grupo de 20, 30 jóvenes, no vamos a lograr limpiar la playa o no vamos a lograr limpiar todo el río. Y probablemente es cierto, pero el real objetivo de participar en este tipo de campañas es concientizar a la población, porque estos 20 o 30 chicos que asistieron a esta campaña de limpieza, la siguiente vez que tengan la oportunidad de ensuciar una playa o un río, lo van a pensar dos veces, porque se van a dar cuenta de la realidad
de contaminación que se vive en estos lugares. Entonces ese es el real objetivo. Invitemos a personas, participemos nosotros mismos de esas campañas, porque son realmente sensibilizantes. Esto es pregunta de examen, así que lo tienen que saber. La segregación de los residuos. Bueno, en la empresa y de manera general, los residuos peligrosos siempre tienen que ir en el tacho de color rojo. ¿Qué cosa guardamos aquí? Residuos con características inflamables, corrosivas, como por ejemplo residuos con latas de pintura, thinner, trapos contaminados con productos químicos, ¿no? Los residuos metálicos no los tenemos en la empresa, salvo en el área de mantenimiento. En el tacho de color plomo, residuos de vidrio como son botellas, envases vacíos. En el tacho de color blanco, residuos plásticos, las bolsas que usamos para los zapatos. En el tacho de color azul, papeles, cartones usados para reciclaje. En el tacho de color marrón, residuos orgánicos, restos de comidas, desayunos, alimentos. Y en el tacho de color negro, los residuos generales. Y lo último, para finalizar, vendrían a ser las 3 R's de la sostenibilidad, lo que consiste en reducir, reusar y reciclar. Reducir la cantidad de residuos que generamos. ¿Esto cómo lo logramos? A través de la compra o adquisición de productos con la menor cantidad de residuos que se pudieran generar. Por ejemplo, si te vas al mercado y colocas en una bolsita cada cosa que compras, tú puedes reducir la cantidad de basura que generas y andando en una sola bolsa todo. O mejor aún, como ya lo vimos, llevando tu bolsita de tela. Así ya no generas ningún residuo por bolsa de plástico. Lo siguiente vendría a ser el reusar. Y esto consiste en darle el mayor tiempo de vida que se puede tener a un residuo. Como por ejemplo una botella de plástico. En internet se encuentran muchísimas formas de darle una segunda vida a una botella de plástico. Como son maceteros, portalapiceros y cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Y lo último ya viene a ser el reciclaje. El reciclaje ya viene a ser una transformación mediante un proceso de todo este residuo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos papeles usados. A través de un proceso de reciclaje, este papel usado se vuelve un papel limpio, nuevo, pero reciclado. O botellas de plástico usadas, también a través de un proceso de reciclaje se transforman en botellas nuevas, recicladas. Por eso se puede ver bastante información de botellas recicladas que dicen botella reciclada con composición del 70% de reciclaje, ¿no? Algo así. Y nos están indicando que esa botella ha sido reciclada anteriormente. ¿Sí? Bueno, señores, eso sería todo con respecto a la capacitación del día de hoy. A las personas que están escuchando esta capacitación de manera virtual, les pediría por favor que se acerquen con la señora Mercedes para pedirle el examen y puedan firmar su asistencia. Eso es todo conmigo. Muchas gracias.